los demás siempre están bien y yo estoy mal, ¿por qué yo tengo que cambiar? No sé qué me pasaba por la mente en ese momento y era como el miedo a exponerme seguramente, ¿no? Ya no sabía qué más hacer médicamente con respecto a la ansiedad. Al principio fue trabajar mi mentalidad para después empezar a ayudar a otras personas y comencé llevando lo que yo hago en el uno a uno al escenario a un grupo de 300 personas, por ejemplo, ¿no? No sos lo que te pasó, sino que sos lo que haces con lo que te pasó. Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Negocios, el podcast creado para motivarte e inspirarte a ir por tus sueños. Yo soy Alba González, la host de este podcast, y hoy tengo nuevamente como invitada a Anne Kempiña. Anne, amiga, bienvenida a mi podcast nuevamente. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pero ahora es diferente, ¿no? Porque la vez anterior hicimos de una forma, ahora estamos en video, con este set hermoso que tenés acá armado por vos misma, así que muchísimas gracias. La evolución, amiga, La evolución. justamente lo que vamos a hablar hoy. Estábamos pensando qué temas hablar y yo creo que algo que nos puede escribir a ambas es la evolución desde que nosotros nos conocimos. Pero antes de empezar, quiero que vuelvas a presentarte porque sé que no eres la misma persona que hace un tiempo. El episodio anterior con Anne, se los recomiendo que lo vayan a ver para que conozcan un poco de su historia. Es el episodio número 13. Los voy a dejar el link para que la puedan ir a ver, pero ya como no eres esa persona, quiero que te vuelvas a presentar quién eres y a qué te dedicas hoy en día. Qué linda pregunta. Hace poco, sabes que fui a un evento en donde hablábamos un poco de esto también, de volvernos a presentar. Y no lo tenía muy planificado, pero sí, mi nombre es Aneken Viña, soy coach transformacional, soy máster en potencial humano y soy speaker. Soy apasionada del desarrollo humano, del crecimiento, del desarrollo personal, de la introspección, del ir hacia adentro. Y en esa búsqueda también he estado incursionando y estoy formándome actualmente como maestra en formación de alto impacto, justamente en todo lo que son las dinámicas de alto impacto, tanto físico como emocional, y en eso estamos, creando experiencias. Bueno, hace poco nosotros pudimos probar un poco, pudimos vivir esa experiencia, no solamente de tener un evento guiado por ti, primero creado, producido y dirigido por ti, sino la experiencia que pudimos vivir ahí, tú como coach y tú como maestra de alto impacto, vivimos técnicas, vivimos experiencias de alto impacto que fueron realmente, por lo menos personalmente, fueron súper transformadoras, súper reveladoras también. Y puedo decir que es parte de tu evolución. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar. Y porque yo le estaba comentando a Anne que quería hablar de nuestra evolución, porque nosotros nos conocimos hace un poquito más de un año Sí, y estábamos, digamos, arrancando, empezando con esa marca personal, empezando a esta vida de emprendedora y de mentora, porque me acuerdo que en ese momento todas estábamos como en ese mismo nivel de, bueno, soy mentora de marcas personales, de emprendedoras, en ese momento, y por eso quiero que vayas a escuchar ese episodio. Anne, su público, ella estaba orientada a guiar a personas con mucha ansiedad y de hecho realmente lo hacía muy bien, no solamente porque ella vivió eso, vivió toda esa experiencia y pudo salir de esos, digamos, esas dificultades mentales, mm, ¿no? Que a veces nos bloquean, sino que pude ver su evolución, no solamente a nivel personal, sino profesional. Y bueno, amiga, yo creo que te lo dije el día de tu evento, estoy súper encantada con lo que estás haciendo y te admiro por lo que has logrado en un año. Y es increíble lo que se puede lograr en un año cuando buscas, cuando tienes la claridad precisamente que estábamos hablando, tienes la claridad de qué te gusta, en qué eres buena, qué haces. Entonces cuéntanos un poquito, partiendo de cómo estuviste ese año con esos lanzamientos, cuando estabas coachando a personas con ansiedad y cómo hiciste ese cambio, porque eso sí no lo hemos hablado y me gustaría saber cómo dijiste, ok, ya va, yo quiero dedicarme a esto, voy a empezar a capacitarme para hacer esto. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo fue ese primer paso de esa evolución? sí, qué buena pregunta. ¿Sabes qué?
a veces, y lo hablábamos hace un ratito fuera del aire también, esto de que muchas veces vamos en este camino avanzando, tenemos una meta, queremos llegar a un lugar y vamos haciendo cositas en ese camino y en algún momento puede ser que nos perdemos, ¿no? Porque es como que, bueno, y no sé en qué momento puntual pasó esto o no, pero sabes que en esto sí lo tengo muy claro, porque en mi caso yo comencé desde este rol de mi marca personal, la empecé a crear en base a ser mentora de personas que estaban atravesando episodios de ansiedad y poder ayudarlas a través de mi propia experiencia y a través de algunas cosas que había estudiado, algunas cosas, y acá hago como ese paréntesis porque cuando empecé a trabajar con algunas personas, me di cuenta que necesitaban más y que no solamente la ansiedad se reducía a algunas personas, ¿no? Que estaban como tal vez encasilladas por mí, claramente, en este avatar o en este cliente ideal al cual uno puede ayudar cuando comienza con su marca personal, sino que se amplificaba a todos los rubros y habían como pequeños dejos de ansiedad detrás de muchas otras cosas escondidas. Entonces, si bien siempre me gustó mucho saber sobre la mente humana, ahí fue cuando hice ese clic y dije, yo tengo que profundizar y capacitarme más para poder ayudar mejor. Y ahí fue que en ese camino también surgió este máster que te digo en potencial humano, que a través de muchas herramientas, no solamente el coaching, sino de PNL, hipnosis, psicoterapia, un montón de herramientas, es que pude adquirir más habilidades y en ese ir aprendiendo fue como que me enfoqué mucho en, bueno, ahora es momento de capacitarme. Mm, Tal vez no es momento tanto de dar, sino es como un momento de recibir, de capacitarme para poder dar mejor. Entonces, sí, fue gran parte del año pasado a lo que me dediqué, a capacitarme más, a profundizar, y a partir de ahí fue que se empezaron a dar esos cambios que sí fueron como que se fueron dando un poco más fluidos a partir de ujú, eso. sí. Sin duda, yo justamente hace poco comenté en mis redes sociales que cuando te sientas bloqueado o estancado, estudia. Porque es lo que me ha funcionado y también en ti. O sea, siento que de las personas cercanas he visto mucha evolución tuya y por eso lo tomo como mucho como el ejemplo de mi alrededor, porque en un año yo sentí que hiciste un lanzamiento, dijiste, ok, quiero ver a dónde voy. Empezaste literalmente, o sea, yo me acuerdo que estabas en mil cosas al mismo tiempo, pero era haciéndote aún más profesional. Y hace poco, hace unos días, estaba pensando justamente en lo que acabas de decir, capacitarme más para ser mejor profesional, para servir mejor y por supuesto cobrar mejor. Porque entonces vamos en ese camino de emprendedores enseñando de acuerdo a nuestra experiencia, que es muy válido, muy valiosa, pero muchas veces tu experiencia es limitada y no puedes Ujú. ayudar a muchas personas porque todas las experiencias, si bien pueden ser parecidas, no son las mismas. Entonces, cuando te profesionalizas, cuando te empiezas a capacitar para ser un mejor profesional, un mejor experto o experta en lo que haces, yo siento que empieza a fluir todo eso, porque la gente te empieza a ver como tal. Tal cual. Sí. Entonces, ¿cómo fue eso decir después como, ok, ya me estoy capacitando, soy esto, ahora quiero dar el siguiente paso? ¿Cómo dijiste, bueno, ahora quiero trabajar con estas personas, quiero empezar a compartir esto de esta manera? Sabes que eso sigue mutando, sigue mutando. Te cuento cómo fue que hice ese cambio, ¿no? Pero acá quiero hacer una aclaración que lo quiero como dejar acá como pildorita para, para que se lo lleven. Y es que cuando yo empecé con mi marca personal, o recién estaba viendo de empezar, que fue medio ahí cuando nos conocimos, Mm, y el otro día me lo hizo acordar una amiga, Romy, una amiga en común, que yo lo que decía es, yo voy a hacer videos, pero no me voy a mostrar, no voy a mostrar mi cara porque es como que no, me da cosa, no sé qué, no sé qué me pasaba por la mente en ese momento y era como el miedo a exponerme seguramente, ¿no? mm, Y era, voy a hacer videos faceless. Esa era mi claro, misión. claro. Entonces como que a partir de ahí todo eso ha sido un cambio rotundo, ¿no? Y fue, en principio, fue trabajar mi mentalidad para después empezar a ayudar a otras personas.
Y después de esto de la formación, con respecto a esta pregunta que me haces puntualmente, em, llegó un momento en el que adquirí tanta información que me vi saturada. Y eso es Mm, otro punto, ¿no? Es ujú, como, bueno, ¿hasta dónde me lleno de información y no la largo, no la cuento, no la transmito? Entonces ahí también fue un quiebre porque en ese momento dije, pero es que esto va mucho más allá de las personas a las que yo pensaba que podía ayudar. claro. Esto va mucho más allá. ¿Y qué hago? ¿Y a quién le hablo ahora? ¿No? Como, permitirse también un poco estar en esa incertidumbre, Mm, no quedarse ahí para siempre, obviamente, pero permitirse estar ahí y parar, hacer esa pausa y revisarse, a ver hacia dónde estoy yendo, hacia dónde quiero ir, qué es lo que puedo hacer bien realmente. Y ahí surgió otro rubro, ¿no? Como que otro cliente ideal ujú, que tiene que ver con las terapeutas holísticas. Y yo soy fan de querer hablarle a todo el mundo, como todos, pero ya ujú, sabemos que en marca personal, por temas de marketing, hay que anicharse y hablarle a ujú, alguien puntual, porque si le hablo a todo el mundo, no le hablo a nadie. Entonces, bueno, me empecé a tomar una mentoría de negocios específicamente. Ya no era formarme yo como profesional, sino, a ver, ¿cómo voy a organizar esto? Y ahí me di cuenta de que en mi proceso de certificación yo había dado muchísimas sesiones gratuitas para esa certificación y la mayoría de las personas a quienes yo les di sesiones gratuitas eran terapeutas holísticas. wow, Y había tenido muy buenos resultados, muy buenas respuestas. Y en parte también entendí que eso era lo que yo estaba atrayendo, porque cuando yo comencé con todo mi proceso personal, en donde ya no sabía qué más hacer médicamente con respecto a la ansiedad, empecé a buscar terapias holísticas. mm, Y fueron las terapias holísticas las que a mí me ayudaron a salir de ese lugar, en principio. Entonces, bueno, fue como que ahí se englobaba todo y ahí me aniché para trabajar con ellas, que tengo de hecho un programa y sesiones uno a uno que trabajo mucho con ellas. Pero como te digo, esto está mutando claro, constantemente, claro. ¿no? Entonces, tenemos un mensaje que es mucho más grande que nosotros mismos y queremos compartirlo con todo el mundo y ahí es como que hay que buscar otros espacios para hacerlo. Claro, muchas veces queremos abarcar mucho y en ese abarcar mucho, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y hoy en día el mercado está tan competitivo que el que se anicha yo creo que es una persona que realmente llega a las personas que tiene que llegar. Y eso que acabas de comentar, yo fui una de las personas que le diste coaching, me acuerdo. No soy terapeuta holística, pero bueno, fui una de las que estuvo allí. Me acuerdo también un proceso que yo pasé de regalar mis sesiones. Y es un proceso que lo recuerdo muy lindo y me agradezco, yo siempre le agradezco a la Alba del pasado por haberlo hecho, porque fue lo que me fue dando esa brújula o esa guía de esto me gusta, esto no, me gusta tocar este tema Ujú, no tanto. Porque me acuerdo que yo empecé literalmente en qué te puedo ayudar, yo te ayudo en todo tu negocio, pero todo un negocio es muy amplio, tiene muchas áreas un negocio. Y es mentira de que en 10 sesiones vas a crear un negocio completo. Entonces, en ese camino me vi en que cada negocio es un mundo y es regalar esas sesiones, que parecerá como que como regalaste tu tiempo, no regalé esas sesiones, pero esas sesiones yo siento que a mí me dieron muchísimo, mucho crecimiento y mucha evolución porque me llevaron a lo que hago hoy también. Entonces, me encanta mucho el tema porque yo siento que todo esto fue como en paralelo, o sea, mientras yo iba por un lado, tú ibas en el otro tal cual. y me encantó. Entonces, cuéntanos porque seguimos con tu evolución, porque no solamente te paraste allí como que, ok, bueno, terapeuta holística, sino que también un día dijiste, voy a crear mi evento. ¿Cómo fue eso? Eso fue un salto, amiga, eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso, eso fue un salto. ¿Cómo fue esa decisión? Primero, ¿cómo se implantó esa semillita en tu mente? Y después, ¿cómo fue tomar esa decisión de decir, bueno, voy a lanzarme a hacer mi propio evento? Hermoso proceso de autoconocimiento también. ¿Sabes qué? Fue como en diferentes etapas se fue dando esto, porque en principio yo conecté mucho con la idea de transmitir a las personas desde escenario, ¿no? Desde el lugar de haberlo vivido de Ujú, abajo y de saber que la transformación real, porque todo esto ahora lo estamos resumiendo, pero
pero tiene mucho que ver lo presencial, ¿no? Como, sí, toda la formación, pero el trabajar en uno mismo, el ir hacia adentro. De hecho, muchas veces me preguntan, ¿qué hiciste para hacer todo esto tan rápido? Fui hacia adentro. Fui a un evento que me cambió totalmente todo, Mm, realmente, totalmente todo. Pero sí, sí, sí tuvo que ver mucho con eso. Entonces conecté desde ese lugar de querer estar ahí y compartir desde ese lugar. Y comencé, en principio, bueno, dando una charla por acá, después otra charla por allá, después una ponencia más grande en otro lado, guiando dinámicas, o sea, llevando lo que yo hago en el mm, uno a uno mm, al escenario a un grupo de 300 personas, por ejemplo, ¿no? claro. Y verdaderamente eso fue maravilloso, maravilloso. Y en ese ir haciendo, antes incluso de eso, en todo ese proceso, surge la idea con unos amigos también de este mismo contexto, que mis Sí. amigos están todos locos, igual que yo, y ellos me dicen, pero para, ¿qué tenés ganas de hacer? O sea, ¿te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hacer qué te gustaría? Y en eso surge algo de los eventos y de lo presencial, ¿y por qué no haces tu evento? Mm, Y ahí todas las trabas mentales, que ni siquiera sabía que tenía, pero aparecen en un momento en el que aparece algo nuevo justamente. Y, pero ¿por qué no? Fíjate, por esto, por esto. Y bueno, como que quedó ahí la semilla. No fue plantada por mí, fue plantada por mis amigos, ¿no? claro. Y, y entonces en ese proceso estaba también en otra mentoría más profunda, en la cual, bueno, lo planteé. Me dijeron, bueno, podemos hacerlo, te ayudamos, bla, bla, bla. Eh, Sin ir más lejos, fue uno de mis mentores, de los creadores de Expansión, Agus de Angelis, el Mm, que se sentó conmigo en Zoom y dijo, bueno, ¿qué querés hacer? Vamos a hacer esto, bueno, esto se hace así, 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 tenés que hacer esto, vamos a hacer acá, bla, bla, bla. Y esa conversación quedó grabada y yo no me olvido más, fue en febrero, porque hace poco la volví a mirar, ese mm, Zoom, y, y en un momento él me dice, no importa cuándo lo vayas a hacer, esto ya está en el campo y ya está manifestado. wow. Va a ser cuando tenga que ser. Mm, Y eso quedó ahí archivado en algún lugar, vaya a saber por qué, a lo largo wow. de todos los meses, eso fue en febrero. Mm, Y, y ahí se fueron dando como otras cosas y fue como que pará, pero yo quiero hacer esto, sí, pero también quiero hacer esto y tengo esto armado, ¿y por qué no lo hago? mm. Y ahí fue otra amiga la que vino y me impulsó y me dijo, tenés que hacer un evento. Entonces, salió el evento. Ay, así salió el evento, que estuvo increíble, estuvo espectacular y yo siempre le digo a las personas que tengo cerca, que me rodean, o mucha gente que me dice, Alba, ¿cómo has logrado lo que has logrado? ¿Cómo has llegado donde has llegado? Que muchas veces te lo he comentado y yo digo, no sé por qué tanta gente me ve como, porque me dicen, te veo exitosa y yo como que yo todavía no me siento exitosa. Claro. Entonces fue como que, amiga, créetelo. Y fue como que ese es el poder de esos eventos y de ese contexto, como dicen Ana y como han eh, nombrado muchas veces esta palabra, contexto, que es como el entorno que te rodea, Sí. te lleva a vivir un contexto de tu vida, o sea, te lleva, te impulsa o te estanca. Y eventualmente a mí, cuando yo empecé a ir a eventos, me vi como, ok, estos entornos, estos contextos a mí me impulsan, me motivan, me llenan de energía. Y no solamente de que el networking que se puede hacer o las personas que podemos conocer, sino el trabajo que se hace de llevarte a otro nivel literalmente porque te lleva a otro nivel mental. Vas siempre subiendo de nivel porque vas escuchando otras historias, o sea, vas creando evidencia de que es posible crear ciertas cosas, de que es posible superar ciertas dificultades. Y eso es lo que tiene rodearnos de personas que impulsan. Yo siempre digo que, bueno, las personas vitamina hay muchas y hay que buscar cuál es esa tribu vitamina que tú debas tener. Y comentaste también el tema, o bueno, mejor dicho, eh, ya como coach, ya como profesional que eres, porque también comentaste de que te llevaron a muchos escenarios porque ya tú estabas vista como una profesional de eso y yo estuve en muchos de esas ponencias que diste y realmente, o sea, una mejor que la otra y cada una me impulsaba, cada una me mostraba algo distinto, porque
mucha gente tiene como esta creencia de que, ay, que las meditaciones, que las visualizaciones son para la gente que son zen No. y es simplemente para las personas que holísticas, que están en la parte holística. Y miren, nada más erróneo porque muchas veces muchos bloqueos a nivel financiero, a nivel personal, a nivel de negocio, yo los he transitado y los he superado gracias a esos momentos de calma, porque estamos tan acostumbrados a estar con la dopamina, con el cortisol tan elevado que la mente no tiene el espacio, ni el tiempo, ni la capacidad de procesar las ideas y de buscar mejores soluciones. Por lo menos yo lo he tratado de traducir así porque yo sí estoy como muy hacia el lado holístico, sin embargo, hablo con muchas personas muy terrenales, como muy de negocios. Entonces he tenido que traducirlo de esa manera, pero es así porque bajas los niveles de dopamina y de cortisol y le das como ese espacio a la mente, ¿no? Ya tú lo podrás explicar mejor que yo, pero le das ese espacio a la mente realmente de ser lo que es, de crear, porque somos seres creadores, entonces estamos siempre consumiendo redes sociales, consumiendo noticias, consumiendo. ¿En qué momento le das espacio a la mente de crear? Y de crear realmente con una energía pura, ¿no? Entonces tú como coach empiezas a contarnos cómo parte de tu evolución, comentaste que fuiste mucho hacia adentro, cómo utilizaste tus propias herramientas, porque uno siempre es su mejor caso de éxito. ¿Cómo empezaste a utilizar estas herramientas para ir creando esa evolución y tan rápido? Yo creo que siempre se trata, no hay fórmulas mágicas, no Mm, hay esta herramienta te va a llevar a este lugar y después de esta viene esta, sino que es lo que funciona para cada uno. Somos todos totalmente diferentes. Y lo que sí siempre recomiendo es observarnos ante todo. Y como premisa en la vida, tengo esto de que no me relaciono con las demás personas, sino que me relaciono conmigo mismo a mm, través de las demás personas. mm, Entonces, las otras personas siempre son espejos que me están mostrando algo. No se trata de que el otro me está mostrando algo que yo soy y no quiero ser, o yo soy igual que el otro, sino que de alguna forma algo esa persona me está espejando que a mí internamente me está haciendo ruido, o que toda la vida me hizo ruido y siempre lo quise tapar. Entonces, desde ese lugar, cada vez que aparece un conflicto, voy mm, hacia adentro y mm, veo qué es lo que está pasando conmigo. Con respecto a eso que está pasando afuera, claro, porque nunca es afuera. O sea, sí, claro. afuera se refleja, pero nunca se trata del afuera, porque lo que me pasa a mí no está afuera, está Mm, dentro mío. mm, Entonces, siempre desde ese lugar, como base, empezar a escucharnos más, a ir hacia adentro, a analizarnos, a pensar por qué pienso como pienso, ¿no? Cuestionarnos todo, siempre digo esto, ¿no? Cuestiónense absolutamente todo de ustedes mismos, no mm, del otro, de claro, ustedes. claro. Em, ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué creo lo que creo? ¿De dónde yo saqué todo lo que creo? Mm, ¿Es verdad? ¿No? ¿En qué está basado? Y a partir de ahí se viene haciendo todo un trabajo que, bueno, que es mover todas las estructuras, porque nosotros estamos programados de determinada forma, así hemos sido educados, criados, ya sea por la sociedad en general o por cada una de nuestras familias, pero la respuesta siempre es la misma, es ver qué me pasa a mí con lo que está pasando afuera mm. y de esa forma puedo cambiar mi percepción y cambiando la percepción solamente ya hago un montón. Claro, claro. No, o sea, es tal cual lo que estás comentando, porque a veces yo le digo a las personas, primero siento que las emociones tienen información. Y eso yo digo que nosotros deberíamos saberlo desde el primer año de vida, que cada emoción viene a decirte algo. Lo he leído poco y no he profundizado en este tema, pero posiblemente más adelante podamos traerlo porque está muy bueno. De la rabia trae, no rabia hacia la otra persona, sino que te ayuda como a poner tus límites personales, ok, hasta aquí yo puedo dar o hasta aquí esta persona puede entrar en esto o puedo darle hasta aquí. O sea, entonces ciertas emociones traen información y que no sabemos, o sea, en pleno siglo XXI todavía no sabemos cómo Totalmente. decodificar esa información, ¿no? Primero empezando por allí. Segundo, cuando nos ponemos metas, queremos una meta, pero tú sigues haciendo y repitiendo los mismos patrones que son esas creencias que te llevan a caminar en círculos. Entonces, yo por lo menos un ejercicio muy particular que hago y empecé a hacer hace poco es empezar a compararme con mi yo pasado. ¿Cómo estaba hace un año? ¿Cómo estaba hace 2 años? ¿Cómo estaba hace 7 años que yo llegué a Uruguay?
¿cómo está? O sea, y literalmente hace poco puse un post de cómo estaba cuando yo llegué y cómo estoy ahora, y esa publicación tuvo buena receptividad porque es muy lindo ver el antes y el después. Entonces, cuando empezamos a hacer ese ejercicio, y los invito a hacerlo, cómo estaba hace 5 años, cómo estaba el año pasado, si tú sientes que no estás en el mismo lugar emocional, si no estás en el mismo lugar económico, si no estás, sino que has avanzado, apláudete y felicítate, pero si sientes que estás exactamente en el mismo lugar, eh, ganando exactamente lo mismo, en el mismo trabajo que no te gusta, en la misma casa que te sientes que te queda pequeña, te queda chica, no te gusta, no te gusta el techo, qué sé yo. O sea, si tú ves que no estás avanzando, ahí hay algo que hacer. Entonces, hay que Mm. hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Y lo que estabas comentando del que somos espejos es increíble porque muchas veces pensamos que las personas nos hacen y no, nosotros mismos nos hacemos. Entonces, es literalmente la percepción de la vida que tú tengas, porque es la vida va a pasar. Yo me acuerdo que le dije a una persona hace poco que vivía mucho en la queja, que vivía mucho en la ira, todo le molestaba, pensaba que la vida le hacía a él y yo le dije, pero es que la vida es la vida pasando, es la vida pasando. Y tú estás en contra de esa marea, tú estás resistiendo a la vida que está pasando. Tú tienes que cambiar la perspectiva. Muchas veces tenemos un bosque encantado, hermoso por aquí, pero nosotros estamos viendo es la tormenta. Y enfocados en la tormenta, nada más tienes que girar un poquito la cabeza, mirar hacia el otro lado y posiblemente vayas a ver algo que no has visto y puedas empezar a cambiar esos patrones. ¿Qué tipo de herramientas podemos empezar a aplicar sobre todo, bueno, yo creo que esto es para todos, no es nada más para emprendedores. Aquí yo sé que hablamos mucho para emprendedores, pero yo creo que para cualquier persona le puede servir. ¿Qué herramienta podemos empezar a aplicar para empezar a evolucionar? Porque mucha gente se estanca completamente. Entonces, esas personas que digan, ah, sí, estoy estancado, bueno, voy a empezar a utilizar alguna herramienta básica. Obviamente yo siento que el acompañamiento es muy, muy importante, pero ¿qué herramientas le podemos otorgar ahora a las personas para que puedan empezar a hacerlo desde ya? Mira, se me vienen en este momento a la mente dos cosas puntuales que han sido y que son mi pilar en realidad en la vida actual desde hace un tiempo, pero tienen que ver con, bueno, primero, en primer lugar, tener apertura, que ya me imagino si una persona está en este lugar de decir, bueno, estoy haciendo esto y no me viene funcionando, ahora lo voy a cambiar, ella está en una apertura de querer cambiar algo, ¿no? Claro. Pero hay dos cosas fundamentales que tienen, que son estos pilares que te digo, que una es la respiración. Mm, Me vas a decir: "Ay, pero ahora que estoy en medio de un lío en el tránsito y me estás diciendo que respire". Sí, sí, presencia te da la respiración, ahora lo explicamos. Y, y la otra es mi herramienta favorita, que la llevo a todas partes, que no sé si en algún momento se podrá poner por acá o la compartimos en un documento, una ujú, imagen, que es la tabla de los niveles de conciencia del mm, doc de David Hawkins, que es, para mí es la herramienta. Parece muy difícil si la ves por primera vez, pero la realidad es que no. Es muy clara y sencilla y te está mostrando un panorama clarísimo de en qué lugar estás parado, dependiendo de la emoción en la que estés vibrando en este momento, la emoción que esté predominando en tu vida, en tu cuerpo, en tu sentir en este momento con respecto a una situación puntual. mm, Y eso te da mucha información, porque claro, si sentís miedo con respecto a algo, ok, si yo siento miedo con respecto a algo, entonces mi sensación es esta, así estoy viendo la vida, así, y te muestra todas las formas mm, posibles en las que te estás relacionando con las cosas, ¿no? Em, es, es algo que siempre bueno, lo muestro siempre en todos los eventos a los que mm, voy, la llevo, la muestro, siempre hablo de eso y bueno, y el evento que hice también estuvo basado en esto, pero básicamente se trata de cambiar tu percepción, porque cuando cambio mi visión acerca de algo en la vida, mm, cambia todo. Y mm, no es que porque yo cambio mi visión acerca de mi mamá o de mi papá y los veo de otra forma ahora con amor, ellos van a cambiar. Tal vez sí, tal vez no, pero mi sensación interna y mi forma de relacionarme con ellos va a ser totalmente distinta. Entonces,
Esto aplica para todo, porque no solamente aplica para las personas, aplica para Ujú, las situaciones. Yo no me claro. relaciono de la misma forma contigo que con otra amiga, o con mi vecino, o con mi esposo, o con mi jefe, o con mi mamá. Nos relacionamos todos distintos. Entonces, también me relaciono diferente con las diferentes áreas de mi vida. Con Claro. el emprendimiento, con el dinero, con la Mm, comida, con el negocio, mm, con todo me relaciono de diferentes maneras. mm, Hagamos de cuenta que son diferentes personas todo lo que dije, mm, ¿no? Entonces, bueno, puedo ir viendo cada área de mi vida, cómo me estoy relacionando acá, desde qué percepción, mm, desde qué punto de vista, con qué lentes estoy mirando esto. mm, Ah, desde este lugar, con razón tengo los resultados que tengo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para cambiarlo? Que esa es la pregunta del millón. Ahora lo reconocí, ¿cómo lo cambio? Cambiando tu percepción, cambiando tu pensamiento. Es tan sencillo como cambiar el pensamiento. A veces no es tan sencillo cambiar el pensamiento, pero bueno, eso se entrena ya con más acompañamiento y ayuda, ¿no? Pero para mí es la herramienta principal. Y como decía, la respiración también tiene mucho que ver cuando estoy atravesando un conflicto, mm, siempre lo siento internamente de alguna manera, ¿no? O sea, como decías vos, traías esto de las emociones están ahí siempre. Y mm, tenemos la costumbre, o tal vez así nos han enseñado, de que no hay que demostrar mucho las emociones, ¿no? mm, Las emociones están ahí para sentirse, no están para que las tapemos, para gestionarlas de acá, de allá y de querer acomodarlas a nuestro antojo, están ahí para sentirse. Entonces, permitirse atravesar las emociones, atravesar esas situaciones y dejarlas ir. Y eso claro, es otra herramienta también de Hawkins. Pero tiene mucho que ver siempre con cambiar mi percepción. claro. Es que tal cual. Y acá muchas personas pueden llegar a pensar, pero es que siempre soy yo el que está equivocado. Y en esto muchas veces las personas se paran en un lugar como a la defensiva, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo? Es que yo siempre tengo que ser la que tiene que cambiar o el Mm, que tengo que cambiar. Los demás siempre están bien y yo estoy mal. ¿Por qué yo tengo que cambiar? Y no se trata de lo que tengas que cambiar con respecto a los demás, sino mm, que es algo tuyo, es algo que vos estás cargando. Porque lo que vos estás sintiendo lo estás sintiendo solamente vos, la otra persona no lo está sintiendo, por más que se lo transmitas. Entonces, siempre el trabajo es hacia adentro. Y con respecto a la respiración, lo que siempre recomiendo es, técnicas de respiración hay muchísimas, ¿no? Pero mm, bueno, simplemente con 2 o 3 respiraciones profundas que yo tome, mm, en un momento ya me estoy trayendo y me estoy anclando al momento presente. No necesito estar 15 minutos sentándome a meditar, o 10 o media hora, 1 hora, ni nada. mm, Estoy en un momento que estoy como muy fuera de mí, me detengo, a conciencia, claramente. Tengo que hacer conciencia de que estoy en esa situación, parar y respiro. Inhalo profundo, todo lo más que pueda, y exhalo lento. Y lo hago 2, 3 veces y después decime si no te saliste de ese piloto automático en el que estabas, de ese frenesí en el que estabas, mm, ¿no? Entonces, como para gestionar de alguna forma estos momentos de mm. incertidumbre o de que estamos muy metidos en una emoción, paro, respiro, presencia. Estoy acá. Ahora sí, empiezo a pensar de nuevo. Claro. Es lo que comentaba de que estamos dominados por la dopamina, el cortisol, siempre la ansiedad, estamos en el hacer, y eso nos lleva a ser muy impulsivos a veces y obviamente ese impulso muchas veces en inconsciencia no va por el mejor No. camino. Y eso que comentas de esa herramienta de llevarnos al presente, yo lo hago mucho, no sabía o sea, antes de empezar como todo este mundo en el emprendimiento, empezar a tomar coaching, yo lo hacía porque a veces me sentía muy acelerada y yo decía, no, ya va, me tengo que calmar, bajar las revoluciones. Y me vi en que soluciono mejor las cosas cuando me calmo, digo yo, ok, voy a respirar, a tomarme 2 segundos, voy al baño, o sea, no tiene que ser mucho tiempo, voy al baño, respiro y vuelvo. Y me vi en que tenía a nivel de comunicación, mejores argumentos, me comunicaba de una forma mucho más asertiva, que a veces dominado por ciertas emociones puedes, digamos, ser muy
no sé, como atacar a la otra persona, Impulsivo, muy sí. impulsivo con las palabras, muy hiriente con las palabras. Entonces a veces cuando nos tomamos esos momentos de respirar y realmente decir, ok, vamos a calmarnos un poco, sinceramente, incluso lo hago mucho cuando estoy en entrevistas. A veces mi mente está pensando en algo o se acelera y tomo la respiración, estoy acá, en este momento y vuelvo a agarrarlo. Ya lo hago mucho más de tanta práctica, ya estoy como más presente, pero antes al principio me empezaba a acelerar, me empezaba a dar ansiedad y lo hacía, respiraba, estoy aquí y ahora lo hago. Ya hay un momento en que se forma parte ya de la rutina, del día a día, ¿no? Y la herramienta que acabas de comentar, la tabla, yo la tengo por allí, pero voy a dejar un link para que varias personas, voy a dejar el link en los comentarios de esta tabla para que la puedan visualizar. A mí me parece también una herramienta muy buena porque cuando estés pasando por distintos estados emocionales durante el día o durante la semana, durante los días, tú puedes ver en dónde estás parado. Estoy parado acá, estoy vibrando de esta manera, estoy atrayendo de esta manera, estoy viendo la vida de esta manera. Y muchas veces eso que comentas me gustó mucho porque realmente muchas veces la mente nos hace una película increíble. Todo el tiempo hace películas. Nos hace una película y yo creo que lo leí una vez como que el 99% de las veces la mente siempre está equivocada. O sea, nunca se vuelve realidad el 99% de tus pensamientos. Entonces estás en un ciclo de pensamientos, eh, esos pensamientos negativos, esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos que te llevan a tener ansiedad, eh, estrés, no sé, que generan incluso hasta malestares físicos, porque yo muchas veces esos pensamientos me llevan Sí, a acelerarme el corazón, a transpirar muchas veces. Entonces es como decir, ok, ya va. ¿En dónde estoy en este momento? Ese es un mapa increíble que también se los recomiendo que lo vayan a ver y lo estudien un poco. Si pueden ver algún video explicativo sobre el tema, también estaría muy bueno. Y me encantó mucho también esas técnicas que comentas porque eh, siento que como tú, tal cual dijiste, la gente está en piloto automático. Todo el mundo anda sí, en piloto automático y para mí somos zombies. tal Somos cual. unos zombies y nosotros, incluso, o sea, yo siento que los animales son mucho más conscientes de cómo actúan que muchas veces los seres humanos. Entonces, y nosotros tenemos capacidades de conciencia mucho más elevadas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto, de la capacidad que tiene nuestra mente de crear nuestra realidad, de hacernos avanzar, de estancarnos o incluso de retroceder. Y todo nos los creamos nosotros mismos. Totalmente. Y llevado a tu profesión y a la evolución que has tenido, eh, he notado, o sea, por eso te digo, tú eres tu mejor caso de éxito porque en un año, o sea, gente, le estoy diciendo, y yo creo que en menos de un año, yo creo que tú empezaste en noviembre, por ahí, certificaciones. Em, la certificación, no, el máster, Ujú. cuando lo comencé, junio. Ah, bueno, ya tienes un Sí, año, o sea, sí. la evolución en un año, o sea, todo Ujú. lo que puedes llegar a lograr en un año, más o menos unos meses, es increíble, pero solamente cambiando la mentalidad. O sea, la Anne de hace un año no es la misma Anne de hoy. Ya Total. la Anne de hoy es mucho más profesional, experta, eh, ha ayudado, ha impactado, que estábamos hablando de eso, ha impactado a muchas más personas, está haciendo eventos, donde está ayudando a otras personas a crear una realidad mejor, a crear una realidad mucho más plena, mucho más abundante. Eh, entonces, empezar primero a ser consciente, yo creo que el paso número uno es empezar a ser consciente que nosotros somos los responsables de los resultados que tenemos en este momento. Totalmente. Entonces, ¿qué tienes para decirnos en eso? Porque yo creo que es algo medio controversial por lo que dices. Mucha gente dice, Sí, ay, pero no tengo culpa de que mi marido venga y me traiga, no sé qué, y no tengo culpa de que el otro me dijo tal. Es verdad, muchas veces tendemos a culpar al otro, pero no somos conscientes de la responsabilidad que nosotros tenemos de esas circunstancias, ¿no? sí, tal cual. Bueno, antes que lo dijeras, iba a decir, bueno, antes un poco polémico puede ser. em, Sobre todo para las personas que se sientan identificadas y que Claro, lamentablemente van a ser la mayoría, puede ser. sí. Em,
Lo primero, gente, es salirse del rol de víctima. Mm, Caemos muchísimo en eso. Y ahí saltan. Estoy escuchando las respuestas o leyendo los comentarios. Yo no me hago la víctima. No se trata de que te hagas la víctima. Se trata de que muchas veces nos ponemos en el rol de víctima porque es un rol mucho más cómodo. Es un rol que no te da responsabilidad. Es un rol en el cual estás y me hacen y me pasan las cosas mm, y soy una desgraciada. Y la realidad es otra completamente distinta. La realidad es que sos creadora de tu propia realidad, claro. de tu vida, de Mm, todo lo que pasa. mm, Entonces, cuando tomo conciencia de eso, y muchas veces yo sé que es difícil tomar esa conciencia porque muchas veces tenemos que tocar un fondo, muy, mm, muy oscuro, ¿no? mm, eh, para llegar a ese lugar de decir, ya basta de esto, no quiero más esto, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí sí empiezo como a buscar las cosas desde otro lugar, pero es que se trata de eso, de salirse del rol de víctima, mm, sí. de verse como un verdadero creador de su realidad. Siempre pongo este ejemplo. Hay dos personas, dos hermanos tal vez, que han Mm, vivido en la misma casa, han vivido la misma infancia, con exactamente todo lo mismo, los tratos han sido los mismos. Sin embargo, para uno es el víctima porque una vez quería tal cosa y mis padres no me lo dieron, entonces pensé que no me querían y me quedé con eso para el resto de mi vida. mm, Y el otro puede decir, yo tuve la mejor infancia del mundo, nuestra infancia fue la mejor del mundo. ¿Y en qué cambia? Simplemente en su visión y en su percepción. claro. De repente, dos personas que han tenido podemos decir, estos dos hermanos han tenido exactamente las mismas oportunidades, ¿no? Mm, Y han crecido de la misma manera, con la misma educación, con exactamente todo el mismo nivel de vida. Y uno es un profesional exitoso y el otro tiene una vida decadente. mm, tal cual. ¿Por qué? Sí, la mentalidad. Porque está en su Mm, mentalidad, no se mm, trata de las posibilidades que cada uno tenga. mm, Hay personas, también es otro de los ejemplos que siempre ponemos, Messi es tremendo jugador, el mejor del mundo. ¿Cuántos Messi deben de haber escondidos por ahí que ni siquiera mm, los conocemos? Porque ni siquiera ellos mismos se dieron la oportunidad de mostrarse. Porque creen que sus posibilidades no los van a dejar avanzar. claro, Porque él tampoco tenía las posibilidades. Él claro. tenía todo en contra, no solamente lo económico, sino hasta lo físico. Mm, tal cual, Sin embargo, él creyó que podía, su familia creyó que podía y ahí está. claro. Entonces, yo creo que eso es lo principal a la hora de crear la vida que nosotros querramos. Claro. Sea lo que sea que querramos lograr para nuestra vida personal, Mm, para nuestro negocio, para mm, nuestro emprendimiento, para nuestra profesión, para lo que sea. claro. Es tal cual, es salir del pobrecito yo. Claro, Y normalmente yo leí una vez que ese quedarnos en el víctima muchas veces o muchas personas cuando se quedan en el victimismo es porque tienen beneficios secundarios. Entonces claramente. ese pobrecito yo no tengo plata, entonces viene la mamá, el papá a ayudarla económicamente. Pobrecito yo no tengo salud, entonces vienen las personas a ayudarte. Bueno, yo te pago una consulta, bueno, yo te llevo, bueno, yo te traigo. O sea, muchas veces ese pobrecito yo lleva detrás, escondido, un beneficio que hay que ver, porque yo me estoy haciendo la víctima con esto, ¿qué beneficio tengo yo con esto? Ah, bueno, Muchas, me acuerdo, acá muy personal, muy vulnerable, una vez que estuve enferma, ¿te acuerdas? Yo que fuiste parte de mi evolución con eso, en donde se me bajaba la sí, tensión, uno, cuando yo estaba en la víctima, yo decía, pobrecita, yo estoy aquí tirada, estoy aquí tirada como sintiéndome mal. Y cuando hice consciente, yo, ¿cuál es el beneficio que tengo yo de esto? Y muchas veces era llamar la atención, porque yo me sentía sola, porque no estaban mis hermanos, porque mi esposo está de viaje, porque no sé qué. Entonces muchas veces mi forma de llamar la atención para wow. que me prestaran atención era, estoy aquí, y literal era, me daba y en vez de quedarme llamaba a todo el mundo. O sea, me siento mal, me siento mal. Claro, era mi forma de llamar la atención. Entonces ese era el beneficio que yo tenía de eso. Pero ahí quiero hacer un puntito, ¿no? Ujú. Pero vos te sentías mal de verdad. Sí, me sentía mal de verdad.
Claro. Entonces, ahí está la diferencia entre hacerse la víctima o Mm, estar en rol de víctima, ¿no? claro, Como que si vos te hicieras la víctima, es como que estuvieras diciéndole a todo el mundo: "Ay, me claro, siento mal, no saben qué mal me siento", y en realidad no sería cierto. Y claro. otra cosa es que vos verdaderamente te estás sintiendo mal, pero estás en ese rol. Mm, Y, eso era lo que quería comentar, que esos beneficios ocultos no necesariamente tienen que ver con algo físico, material, sino muchas veces es emocional, es el rol que eso está mm, jugando en mi vida. claro. ¿Por qué yo no tengo éxito en tal cosa? ¿O Mm, por qué a mí me va mal en tal otra? ¿Qué beneficio oculto estoy teniendo acá? ujú, Y es incómodo hacer ese trabajo, porque no sí. todo el mundo lo quiere hacer, ¿no? Así que te felicito también por haberlo hecho y por reconocerlo. Y es muy gracioso cuando nosotras mismas decimos que con el tiempo pasa y contamos una historia y ahí yo estaba en rol de víctima. Y Sí, 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 y sí. sí, No, y que yo siento que es algo, a mí me encanta decir, ah, sí, en ese momento yo estaba en rol de víctima porque sí, quería esto, porque no me prestaban atención. Y hasta yo misma, cuando lo hice consciente, porque no es tan fácil llegar como a ese punto de hacerlo consciente, dije, ah, no. Me empecé a reír de mí misma, no, Alba, estás pasada, o sea, ¿por qué haces esto? Entonces, es como, es tal cual decir, ya no quiero ser más la víctima, posiblemente, o sea, si estás en una situación en donde, bueno, seguramente tengas una dolencia, una cosa, algo un poquito más, bueno, también decir, bueno, ¿qué beneficios secundarios de quedarme aquí? Porque muchas veces elegimos quedarnos ahí. Muchas veces tenemos la posibilidad de nosotros crear algo mejor, pero decidimos quedarnos ahí porque tenemos facilidades, porque tenemos gente que nos respalda, que nos acoge, entonces queremos quedarnos en esa zona segura. Entonces, claro, darnos cuenta de eso y hacerlo consciente y decir, ay, qué boludo que estaba haciendo. Es como de salir de esa zona de confort y dejar que ciertas personas o ciertas cosas te sigan llegando por no quedarte ahí. Entonces, cuando nos hacemos conscientes, es cuando realmente empezamos a ser creadores de nuestra nueva realidad. Es decir, estoy harta, y me acuerdo, y yo lo comenté, lo he contado en muchos lados cuando en este tema de, de la salud, me acuerdo que dije un día, estoy harta de ser esta versión de mí, estoy harta. Y literal, de un día para el otro, más nunca me dio. Entonces fue como decir, ok, yo me mantenía ahí, era yo la que me estaba manteniendo en ese lugar. Soy yo la que me mantengo sin dinero, soy yo la que me mantengo en la casa que no me gusta, soy yo que me mantengo con la pareja que no me gusta o la pareja tóxica, soy yo la que me creo esa realidad porque nos anclamos quizás a falsos beneficios, es tal cual, es el miedo de salir de de eso conocido, porque hay un dicho muy famoso en Venezuela, no sé si lo dicen acá, es mejor, ay, ¿cómo es que era? Mejor malo conocido que bueno por sí, conocer. sí, también. Entonces, claro, eso no solamente con la gente, muchas veces lo aplican en situaciones. Es mejor esto que lo conozco, por más mal que sea, que el miedo, con la incertidumbre de que no sé qué vaya a pasar después. Tal cual. Sí, Eh, sí, sí. Eso, bueno, la incertidumbre es otro de los temas, ¿no? Pero tiene mucho que ver con todo lo que traías recién, con tomar responsabilidad, Ujú, ¿no? Con tomar las riendas de tu propia vida. Hay una frase que también es muy conocida, que es, no sos lo que te pasó, sino que mm, sos lo que haces con lo que te pasó. claro. ¿No? Entonces, bueno, sí, cosas pasan y es como decías hoy, es la vida, la vida fluye como un Mm. río. Si vos te estancás acá y no te querés mover y te va a dar 200 cachetazos y si querés ir en contra y no vas a poder. Mm, sí. Entonces, el fluir natural tiene que ver con eso, con reconocernos, con reconocer que todo está dentro de nosotros, que nosotros tenemos el poder para cambiar nuestra vida, tomar nuestra responsabilidad y eso implica tomar decisiones. Mm, Y es ahí donde nos estancamos, donde sí. no queremos avanzar, no podemos avanzar muchas veces, porque la toma de decisiones muchas veces implica salirse de la zona de confort. Mm, No estamos programados para salir de la zona de confort. Entonces ahí es cuando se generan muchos conflictos internos y claro, externos, porque todos los resultados que no estás teniendo, que querés tener y no los estás teniendo, vienen en base a eso. claro. Y viene lo que comentabas anteriormente con el ejemplo de los hermanos y lo uno lo que estás diciendo ahora, eh, la culpa hacia el otro. Es que él tuvo suerte y yo no. Es que él pudo y yo no. Es que esa persona, muchas veces, mira, yo siento que vengo de una familia muy privilegiada y quizás muchas personas que están acá
piensan que tengo lo que tengo es porque vengo de una familia privilegiada, pero desde que yo salí de Venezuela, yo más nunca, o sea, yo empecé a hacer mi vida por mi cuenta, fui responsable de decir, ahora yo quiero hacer algo mío. Entonces, es decir, a ella pudo porque tiene, o Claro, porque viene de una familia privilegiada. Y aquí muchos inmigrantes empezamos, de cero. agarro el mismo ejemplo, empezamos igual. Yo llegué y nosotros éramos todos iguales. Y es decir, muchas veces puedes, o siento que muchas personas pueden decir, es que ella ha podido hacer eso porque viene de una familia privilegiada, y muchas veces no. Muchas veces sí, en el sentido de que siento que muchas creencias de tú puedes, tú lo puedes lograr, viene de esa crianza. Entonces tengo un camino avanzado que quizás la otra persona no. Pero ahí está el trabajo de la otra persona, decir, bueno, tengo que ser consciente de que no es Alba, que no es la persona, y muchas veces la comparación tampoco lleva a nada. Es decir, bueno, ¿qué he hecho yo para llegar a eso? ¿Qué he hecho yo para dar un paso hacia eso? Y muchas veces tenemos también como ese concepto errado del éxito, porque vemos una persona exitosa o creemos que está viviendo su éxito, pero posiblemente ese no sea tu versión de éxito, pero seguimos comparándonos con el éxito de esa persona, ¿no? Y dándonos duro, porque esa persona pudo, porque no pudo, porque tuvo suerte. Tal cual. Y es como comenta, es literalmente hacer un cambio de mentalidad, que te va a llevar a otras, a vivir otras experiencias y que te van a expandir. Y para eso yo creo que los eventos y sobre todo buscar esos entornos que te puedan ayudar a ver la realidad de otra forma, Sí, son realmente invaluables, valiosos. Mira, en el mundo de los negocios, porque acá este podcast se llama Hablemos de negocios. En el mundo de los negocios no hay nada más valioso e importante que los contactos. Y llámese contactos no solamente amistades, no solamente colegas, no solamente proveedores y clientes, llámese contactos también mentores que tú puedas tener. Eh, Hace poco estuve leyendo, estuve viendo, no me acuerdo, un video en donde hablabas de Messi, justamente el video hablaba de Messi y hablaba de Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas de la historia, catalogados como los mejores, ¿no? Y por mucho tiempo, porque han sido por sí, mucho tiempo prolongado. Y comentaba que precisamente esas personas están donde están porque han trabajado su mentalidad, pero no es porque ellos dijeron voy a trabajar mi mentalidad hoy y se sientan. No, es simplemente decir, ok, estoy pasando por esta situación, voy a buscar a alguien que esté mejor que yo o que sea profesional en esto o que tenga el resultado que yo quiero para que me ayude a conseguirlo. Justamente comentaban de que son personas que tienen mentores de habilidad y más sí, que de habilidades en la cancha para jugar fútbol, habilidades mentales. sí. Y fue como que, wow, claro, o sea, yo creo que cuando dicen, ¿cuál es el secreto para ser millonario? Trabajar la mente. El secreto para ser millonario es trabajar la mente y ahí voy con el tema de los contactos. Buscar cuáles son esas personas que tú tienes como referente. Y no es Messi, o sea, no es decir, yo quiero que Messi me enseñe. Bueno, si quieres ser futbolista, seguramente te va a funcionar. Pero si no es lo que tú quieres, es decir, ok, yo quiero tener libertad económica en un año, busca una persona que lo haya logrado para que Tal te cual. enseñe cuáles fueron los pasos a pasos que dio, que hizo para lograr esa libertad económica que tiene y que posiblemente a ti te pueda servir. Entonces te saca, porque yo siento que muchas personas viven su vida en círculos, Ujú. dando Sí, círculos, y no se dan cuenta hasta que lo hacen conscientes. Entonces, muchas veces vienen esos mentores y son esas personas que te sacan de ese círculo y te llevan a ese otro punto. Entonces, para ir cerrando, Anne, ¿qué consejo podemos darle a esas personas, ya sean emprendedores o personas que estén quizás estancadas en su evolución, que sientan ujú, que no están pudiendo avanzar porque todavía no se dan cuenta, o que están estancados, o porque todavía no se dan cuenta que pueden dar un paso, que seguramente no dan el paso es porque ellos mismos no hacen el movimiento, ¿no? Pero piensan que tienen una pared y muchas veces esa pared es invisible. Entonces, ¿qué podríamos decirle a esas personas que se sienten estancadas para que empiecen a avanzar hacia otro lado, hacia una realidad mucho más abundante, mucho más plena? Bien, en primer lugar, lo que ya dijimos durante todo este rato, que es trabajar la mentalidad a través de la forma en la que puedas, porque a veces no se puede, no Ujú. puedo pagarle 2, 3, 4 mil dólares a un mentor para que venga y me diga exactamente esto, no puedo pagar para hacer viajes y formarme por ahí, pero sí puedo leer libros.
Claro. puedo escuchar, ni siquiera tengo que comprarme un libro, puedo buscarlo, que hoy por hoy tenemos toda la información está, pero así, a un dedo de distancia. Es buscar, ya sea libros, escuchar podcasts. A mí una de las cosas que más me ayudó al principio en este proceso de querer también salir, yo también empecé de la misma forma. Yo no empecé invirtiendo un montón de dinero, Mm, después lo invertí, mm, pero en principio empecé a ver qué dice esta persona, me interesa, voy a escucharla. Y la empecé a escuchar, y la empecé a escuchar, y la empecé a escuchar. Y después entré en una membresía de esa persona. claro. Y seguí escuchando otros podcasts, y seguí leyendo otros libros. Hay mucha información gratuita al día de hoy. Entonces, primero que nada es eso, es empezar a cambiar y a setear de otra manera la información que recibimos y no llenarnos de información basura que no nos sirve para nada, que de eso está repleto. Muchas veces las personas están más pendientes de las noticias, de las guerras que hay en otras partes del mundo, más que de ocuparse de lo que verdaderamente les va a hacer un cambio en su vida, que es su propia mente. Entonces, empezar a diferenciar qué es lo que dejo entrar en mi mente y qué es lo que no. Y, y otra de las cosas que me parece sumamente importante, porque hay personas que puede ser que ya estén avanzando y se Mm, sientan estancadas mm, igual. Hay mm, mucha gente que en algún punto dice, pero esto no sirve, no estoy consiguiendo lo que quiero. Y acá dos cosas. En primer lugar, mira para atrás, como decías vos hoy, ¿no? mm, Compárate con tu yo del pasado. A ver, ¿dónde mm, estabas hace un año? ¿Dónde estabas hace dos? ¿Dónde estabas hace 3 meses? mm, ¿Dónde estás ahora? Eso en primer lugar, para ver si realmente no avanzaste. Y en segundo lugar es una palabra que he escuchado hasta el cansancio, que a mí a veces me cansa también, lo debo reconocer, que es el proceso. El proceso es el proceso, punto final. ¿Cuánto dura el proceso? Vaya a saber cuánto dura para cada persona, lo que tenga que durar. mm, claro. Todo en la vida, todo en la naturaleza son Mm, ciclos, son procesos. Yo no voy a plantar una semilla de un árbol hoy y mañana voy a ir a querer comerme el fruto de ese árbol porque no va a ser posible, porque es necesario que eso atraviese un proceso. Y solo no atraviesa el proceso, yo tengo que regar y mm, fertilizar esa tierra, tengo que cuidar los brotes, tengo que podar el árbol, un montón de cosas antes claro. de comerme ese fruto. Entonces, paso a paso, ¿no? Claro. Como y tenerlo muy en claro, porque queremos todo ya, Mm, queremos todo ya, bueno, pero es que hace, no sé, 2 meses que estoy haciendo esto y no me funciona, hace 3 años que estoy haciendo esto y no me funciona. Bueno, ¿qué tanto vos querés lo que decís que querés también, no? claro. Replantearse esas cosas. Yo sé que es una parte muy difícil, Mm, lo he atravesado, sé que es una parte muy difícil y en cuanto vos más vas avanzando y mm, te vas planteando otras metas, mm, vuelve a aparecer el proceso y otra vez te vas a ir como peleando con eso, pero si te peleas con eso no avanzás. claro. Entonces, em, eso, y traído a esto que estábamos hablando de los futbolistas, o sea, Messi o Ronaldo no han cobrado, no sé cuánto cobran, pero la millonada de dinero que cobran de un día para el otro. Claro. Un Han proceso. tenido una carrera, Mm, han tenido que atravesar un proceso desde que empezaron en el fútbol, mm, hasta que llegaron a un club, hasta que después llegaron a otro y hasta que hoy son lo que claro, son. Normalmente las personas vemos el resultado final y no el proceso, y ese claro, es el error más grande que todos cometemos. claro. Y querer pasar, saltar el proceso, a veces yo siento que es como, no sé si decirlo avaricia o egoísta incluso, porque el proceso es el mejor maestro. Yo digo, sin la Alba, imagínate que yo no me fuese, la Alba del pasado, no fuese tomado la decisión de venirse a Uruguay. Estuviese haciendo en Venezuela, no lo sé. Estuviese viviendo con mis padres todavía, no lo sé. Pero el mismo proceso es lo que te va moldeando para ser la persona que puede lograr sostener ese resultado que tú quieres, porque muchas veces, y vamos con el ejemplo de la lotería, muchas personas ya, y hay un estudio científico de por qué la mayoría de las personas que se ganan la lotería en un año están igual o más pobres que cuando se ganaron la lotería, porque no son, o sea, de un día para el otro les llegó Tal algo cual. que no estaban preparados para sostener. Entonces posiblemente te puede llegar eso que tú quieres, pero tú no estás preparado para sostener eso. Posiblemente Messi, si fuese sido desde los 16 años lo que es hoy, no fuese podido sostener eh, esa carrera. Claro. Por algo ha sido una carrera tan larga, como muchos futbolistas que no llegan a los 40 años.
en clubes o en mundiales, como es el caso de Messi y Ronaldo. Entonces es como que es aprender que el proceso nos va preparando para sostener eso que nosotros Sí, queremos. tal cual. No podemos meter algo, esto me quedó mucho de Javi Rodríguez el año pasado, que es, no puedo intentar meter en un contenedor que entran, no sé, ¿cuánto entrará acá? 250 mililitros, 2 litros de agua. No puedo, ¿por qué no se puede? No hay forma, porque se va a volcar. Claro. Entonces, si yo quiero meter demasiado acá, yo lo que tengo que hacer es expandir mi contenedor, y para expandir mi contenedor lo que tengo que hacer es expandir mi mente. Claro. Y de esa forma sí voy a poder recibir todo lo que quiero recibir, si no, no va a entrar. El mejor ejemplo que pudiste haber dado. Anne, cuéntanos para ir cerrando, no solamente en dónde te consiguen, sino cómo puedes ayudar a esas personas que dicen, quiero empezar, puedo y quiero, y hago consciente de que estoy estancado y quiero empezar de la mano de una profesional, como lo es Anne. Cuéntanos cómo las puedes ayudar y bueno, dónde conseguir. Ok, muy bien, bueno. Me pueden encontrar en ane-coaching en Instagram. Allí van a ver un poco de lo que hago. Yo, como me presenté al principio, soy coach, entonces una de las primeras cosas que hago es dar acompañamiento de coaching. No se hace en una sesión, no se hace en dos, es un acompañamiento de 2 meses en donde vamos profundo. Y además de eso también tengo mis programas digitales para terapeutas holísticas con sus marcas personales, y acompañarlas también desde lo mental, desde todos estos bloqueos que surgen a la hora de emprender. Pero además estoy, como dijimos al principio, con mis eventos. Entonces, bueno, tengo 2 invitaciones para hacerles, si me das el permiso. Bien, por supuesto. En primer lugar, el próximo 8 de noviembre vamos a tener el segundo evento presencial. El evento se llama Encendé tu Poder. Y, y acá, si no tenés ni idea de desarrollo personal, es el lugar a donde tenés que ir. Y si tenés idea, también tenés que ir, porque es ahí donde empezamos a buscar y a entender un poco más sobre el funcionamiento de nuestra mente, de cómo nos manejamos y por qué no tenemos los resultados que queremos en el área que sea de nuestra vida. Y un paso más allá, vamos a tener el 29 y 30 de noviembre un retiro. Este retiro tiene mucho que ver con esto que en lo que me estoy formando, que es el alto impacto físico. Y es que es lo que a mí me ha cambiado también. Mm, Si a mí me preguntas, una de las cosas puntuales que a mí me generó este cambio, pero intenso, fue ir a un retiro de dinámicas de alto impacto, porque se me desbloquearon muchas cosas a nivel mental, porque en mm, estos lugares vos podés descubrir realmente que todo lo que te dice tu mente es un cuento, que todo lo que tu mente te dice que no vas a poder, sí se puede. Entonces, bueno, vamos a ir más profundo ahí. Son 2 días en las sierras, en minas. Es un entorno hermoso con profesionales también que nos van a estar acompañando. Y toda esa información la pueden encontrar también en mi perfil en ane-coaching. Yo voy a dejar tu Instagram y voy a dejar los links Ok, a todas estas bien. invitaciones hermosas, se los recomiendo a mil, porque tu vida no va a avanzar, tu negocio no va a avanzar ni va a crecer si tu mente no lo permite. Tengo una mentora que dice, tu negocio, tus ingresos, tu dinero va a crecer hasta donde tu mente lo permita. Entonces, como dijo Anne, para poder llenar más, recibir más, tenemos que empezar a expandir esa mentalidad. Y aquí tienes a la coach experta en esto para que empieces a avanzar en tu vida, en tu profesión, en tu negocio. Y si estás listo para dar un paso más también como experto o experta, si eres profesional, si eres un mentor o mentora y quieres dar un paso más para empezar a ser reconocido como Anne lo es, como autoridad y como experta en lo que haces, te tengo una invitación. Está la lista de espera abierta para el reto de 7 días para que crees tu podcast en 7 días. En una semana vamos a ir de cero a Spotify. Es una herramienta que particularmente a mí me ha ayudado muchísimo a posicionarme para que empiecen a verme como experta, a crear oportunidades como el estar invitada a eventos, el estar invitada a otros podcasts, el conocer a personas maravillosas como Vane. Así que te dejo la invitación, te dejo todos los links, toda la información en los comentarios. Gracias por escucharnos, gracias Anne una vez más, amiga Gracias. hermosa,
por traer esa linda información, esa linda energía. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.